Nintrix presenta Nincast. Un podcast donde deja de hacer magia y se pone a hacer radio. Pues como hablé la semana pasada, hoy hablaremos de la emulación. Bienvenidos al episodio número 2 de Nincast. Y lo prometido es deuda, dije que hablaría de la emulación y aquí estoy para hablar de la emulación. Así que no voy a esperar más y vamos a empezar por el principio, como suelo empezar. Que es el episodio 2, tampoco hay mucha tradición aquí. Pero antes de nada, antes de hablar de la emulación, ¿qué coño es la emulación? ¿Qué es un emulador? ¿Cómo funciona un emulador? Así a grandes rasgos. Pues lo que he hecho ha sido buscar en Google emulador Wikipedia y me ha llevado a una página acerca de filosofía y no sé qué mierdas. Y después ponía emulador informática en pequeñico. Digo, mira, es esa. Pues en informática, un emulador es un software que permite ejecutar programas o videojuegos, que eso ya hablaremos después, en una plataforma, ya sea una arquitectura de hardware, un sistema operativo, diferente de aquella para la cual fueron escritos originalmente. Es decir, ejecutamos algo, un programa o un videojuego, hace la aclaración en específico porque emular videojuegos es algo muy común, para el que no esté puesto en esto, emular videojuegos es más frecuente que emular programas. Pues emular es ejecutar esos programas o juegos en plataformas distintas. Ya sea un sistema operativo distinto, aunque sea la misma máquina, o en una máquina totalmente distinta, que es lo habitual también. Claro, ¿qué pasa con esto? A priori, esto no es malo, no es criminal, como lo pueden vender algunos. A mí me parece una definición elegante, simple, y que a priori no debería pasarnos nada. También especifica la Wikipedia que un uso bastante común es ejecutar máquinas recreativas o videoconsolas en computadoras personales, pero de eso ya hablaremos después. Hablemos un poco al sentido teórico. ¿Por qué se puede hacer emulación? Pues no voy a hablar de esto porque es algo demasiado denso para lo que tenía pensado yo hablar hoy, pero para el que esté un poco interesado, que busque en internet, porque hay muchísima información acerca de esto, la tesis de Church-Turing. Esta tesis se llama tesis porque no está demostrada. No está demostrada, se ha demostrado que no se puede demostrar, pero se acepta. Se acepta como cierta. Formalmente no, seguramente, creo que es formalmente indemostrable, porque lo he leído antes, no sé si me estoy liando, pero desde luego no se ha demostrado. Pero estamos tan de acuerdo en que eso tiene que ser cierto que lo asumimos como cierto. ¿Y qué dice la tesis de Church-Turing? Church como iglesia y Turing como Alan Turing. De hecho es Alan Turing, uno de los creadores junto con Church. Bueno, es uno de los creadores. Dame un momento, vamos a abrir la Wikipedia. ¿Quién hizo esto? Porque en esta época era muy frecuente, en efecto, era lo que estaba pensando. En esta época era frecuente que se demostraran la misma cosa por gente distinta en diferentes puntos del planeta, más o menos a la vez. Entonces hay muchos teoremas, muchas proposiciones y muchas cosas que tienen nombre propio, como en este caso la tesis de Church-Turing, que se pone el nombre de las dos personas que lo demostraron. Pues en 1936, Alonzo Church y Alan Turing prueban de forma independiente que de un determinado algoritmo, que he dicho que no me iba a meter mucho en esto. La cuestión es que esta tesis implica que cualquier ambiente funcional, dicen ellos, cualquier programa, puede ser emulado dentro de cualquier otro. Es decir, yo puedo ejecutar un programa sea donde sea. ¿Qué pasa con esto? Esto es a nivel teórico. Por mucho que nos diga el señor Turing y el señor Church que tú vas a poder emular lo que quieras, donde quieras, no hablan ni de la facilidad para hacer esto, ni de la velocidad en la emulación, ni si va a ser tan lento que va a ser inviable de usar. Entonces, en la realidad la cosa cambia un poco. Pero ahí queda la tesis de Church-Turing, que nos promete que podemos emular cualquier cosa en cualquier cosa. ¿Qué pasa ahora? Porque yo tengo un pequeño guión en estos podcasts. Entonces, lo que pasa ahora es que tengo que hablar de los simuladores. Y es que un simulador no es lo mismo que un emulador. El simulador lo que intenta es reproducir el comportamiento de un programa. Básicamente, de alguna manera, una especie de simulación sería que tú en tu ordenador, con Windows, por decir algo, puedes ejecutar Firefox, el navegador Firefox. Y en un Macintosh también puedes ejecutar Firefox. Y en una máquina con Debian
puedes ejecutar Firefox. Y hay, no voy a decir miles, pero hay muchísimas plataformas en las que tú puedes ejecutar el mismo navegador que se va a comportar de la misma forma. ¿Estamos emulándolo? No. Cada cual lo hace a su manera, cada cual lo implementa de una manera distinta, pero a la hora de la verdad, y como nosotros lo vamos a detectar como usuarios, es que se va a comportar exactamente igual en todos sitios. ¿Qué pasa con esto? Que el emulador, la gracia, es que queremos ejecutar también no solamente el comportamiento final del videojuego, porque eso sería un port, después hablaré de refritos, de ports y de remakes. Lo que queremos es emular también toda la parte interna, es simular perfectamente lo que haría el procesador de esa consola, que es lo que nos atañe hoy, que son las consolas. Dicho esto, para un musical. Evidentemente la emulación de programas existe, y se emulan programas generalmente viejos. ¿Por qué? Pues porque es más fácil emular cosas viejas. Pensad que voy a decir emular porque es la palabra correcta. Emular lo que hace un procesador es una tarea, con otro procesador distinto, es una tarea muy complicada. Tienes un procesador, tú le pasas unos unos y unos ceros, y por hardware, por construcción, se los come y realiza unas acciones. Y todo eso va a nivel hardware, va a nivel... ni siquiera son unos y ceros, es a nivel eléctrico, prácticamente. ¿Qué pasa? Que si yo tengo otro procesador y quiero hacer que ese procesador mío, distinto, no voy a decir más moderno aún, pero distinto, quiero que se comporte exactamente igual que mi primer procesador del que hablábamos, cada acción del procesador original que yo quiero imitar, en mi procesador que estoy usando ahora, me va a costar varias instrucciones. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, si mi procesador que quiero imitar tiene, voy a decir algo muy simple, una instrucción de sumar y de multiplicar, voy a decir una instrucción de multiplicar, y el mío con el que lo quiero imitar en realidad no tiene la instrucción de multiplicar, sino que tengo que sumar muchas veces, pues eso evidentemente va más lento. Entonces, la pregunta original, ¿por qué es más fácil emular máquinas viejas? Pues porque las máquinas viejas iban muy lentas. Entonces, cada instrucción se ejecutaban, vamos a decir, es un número ridículo, pero 100 instrucciones por segundo, por dar una cifra así que no se vaya a los cientos de miles de millones. 100 instrucciones por segundo. ¿Vale? Si yo, en mi procesador moderno, con el que estoy emulando mi procesador viejo, en vez de tener 100, tengo 100 millones por segundo, me puedo permitir que cada instrucción del original a mí me cueste 1 millón de instrucciones modernas. Entonces, hemos ganado esa pérdida de capacidad de velocidad que conlleva emular, porque estás usando varias instrucciones para simular una única instrucción, lo hemos compensado con que el procesador tira 1000 veces más rápido y en vez de tirar 100 acciones por segundo, tiro 100 millones y al final va a ir más rápido. Esto es esencial a la hora de la emulación. La velocidad es muy importante. Nadie quiere jugar a un videojuego a 2 FPS. ¿Puedes emular un juego a 2 FPS? Perfecto, tío. Has hecho un emulador y has conseguido que funcione a 2 FPS. Nadie lo va a usar porque jugar a 2 FPS no es viable. Al revés también pasa y también es un reto. Pongamos que quiero emular una recreativa de los 70. En los 70, evidentemente, los procesadores no eran tan tochos como son ahora cualquier ordenador que tengamos en casa o incluso un teléfono móvil. ¿Qué pasaría? Pues que emularía tan deprisa que igual en vez de ir a, vamos a decir, una cifra de fotogramas por segundo de 30, igual iría a 3000. Y entonces iría zumbadísimo, no a 3000 de que se ve muy fluido, no, sino que donde tendría que haber 30 hay 3000, vamos 100 veces más rápido. Eso tampoco es viable, porque es como ver una película a por 100. No se ve esa película. Si dura 1 hora, 60 minutos, pues te la has tragado en... no me apetece sumar, ¿sabes? Yo qué sé. Muy rápido. Entonces es absolutamente necesario medir esos tiempos, controlarlos, y eso es un reto a la hora de crear emuladores. Y ya vamos a meternos en todo el tema videojuegos. ¿Por qué? Porque el episodio pasado, si no lo habéis visto, lo recomiendo bastante, no porque lo hiciera yo, sino porque es buenísimo y el jovencito Nintrix de hace unos días está muy contento de ese episodio. Hablamos de la piratería.
Y hablamos de la piratería en videojuegos, concretamente, porque es de lo que hablamos aquí. Y también sobre Nintendo, porque también hablamos mucho de Nintendo en este canal, en esta comunidad. Entonces, la emulación y la piratería, sobre todo hablando de Nintendo, ha ido muy de la mano a lo largo de la historia. Ahora hablaremos por qué. Lo más frecuente a la hora de emular cosas es hacer una emulación en un PC, en un ordenador. Evidentemente tenemos emuladores para consolas, como puede ser la Switch. Podemos tener emuladores en la Switch, podemos tener emuladores en Android, podemos tener emuladores en una Raspberry Pi. Hay muchas plataformas en las que podemos tener emuladores, pero por comodidad y por escalabilidad se hacen en ordenadores. Son más modulares, evolucionan mejor, tienen siempre un sistema base bastante estándar, como puede ser Windows, por decir algo. Entonces, a partir de ahí, los procesadores son mejores conocidos y no hay que hackearlos para poder meterles emuladores, básicamente. Eso es un pequeño detalle que se agradece mucho a la hora de programar, que es que te dejen ejecutar el programa. Entonces, hay diferentes ramas a la hora de la gente opinando acerca de la emulación. Una que me gusta mucho y que soy bastante partidario. Bueno, antes de nada, así como en la piratería, sí que quise tomar una posición más centralista, no muy extremista. Aquí voy a ir a saco a tope con la emulación, tío. La emulación, sí, siempre. Sí, siempre. Ahora me llegará un tío en los comentarios, me pondrá una situación en la que será no, porque diré, hostia, igual esto no. Y entonces ya no podrá ser sí siempre. Pero 99% de las ocasiones a tope con la emulación. ¿Por qué? Pues porque según muchísima gente, incluido yo, opinamos que es una manera de salvar la historia. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Mira, la tengo aquí delante ahora mismo, porque la tengo siempre en la mesa vigilándome. La Game Boy. La Game Boy. Los juegos de Game Boy venían en cartuchos para la Game Boy y los podías ejecutar, evidentemente, en una Game Boy. ¿Cuál es la única manera de tener un juego de Game Boy? En un cartucho. ¿Qué pasa con los cartuchos? Muy bien. Se producieron los que se tuvieran que producir, se fabricaron los que se tuvieron que fabricar, en X juegos, X millones de copias o cientos de miles o los que fueran, y ya no se han fabricado más, porque evidentemente no vamos a seguir fabricando juegos de Game Boy. Copias, quiero decir, más copias de juegos de Game Boy. Entonces la emulación ha conseguido que haya gente interesada en jugar estos juegos en ordenador, y para ello han tenido que conseguir sacar un archivo de un juego de dentro de un cartucho de Game Boy. ¿Qué produce esto? Pues que el soporte físico en el que residía el juego de Game Boy ya no va a ser únicamente un cartucho, con todos esos problemas que puede conllevar, como que se rompa, principalmente. Ya en este caso, ya no vamos a depender solo de un cartucho, vamos a poder tener nuestros juegos en el disco duro, un ordenador, en un servidor, en un pendrive, en un CD, en lo que nos dé la gana, porque lo habremos pasado a un formato que podemos usar nosotros como un archivo cualquiera en un ordenador. Esto ayuda mucho a salvar la historia, porque, como he dicho, si tuviéramos que depender, en el caso de la Game Boy, únicamente de los cartuchos, pues sería un problema. Dices, ¿un problema muy grave? Pues bueno, dentro de lo malo son cartuchos, son manejables y había muchos. Pero máquinas recreativas, por ejemplo, juegos de máquinas recreativas, eso sí que no iba con cartuchos, eso iba dentro de la máquina. Si no lo sacas de la máquina, te tienes que llevar la máquina contigo para conservarlo. Entonces es más difícil conservar una máquina recreativa que ocupa como un armario grandote a conservar un cartucho que te lo puedes meter en el bolsillo. No es lo mismo, pero al fin y al cabo la filosofía es la misma y es tratar de conseguir la información interna de esos juegos para poder guardarlo donde queramos y así salvarlo de una catástrofe nuclear, por ejemplo. Claro, la emulación también va muy de la mano con el tiempo, con la antigüedad, con que las cosas se van haciendo viejas. Y con la vida útil de las consolas. Una empresa saca una consola, la explota durante X tiempo, y cuando esa consola deja de, digamos, ser vendida porque ya la tiene todo el mundo, o porque ha dejado de crear interés, o porque han ido saliendo otras mejores, y entonces, evidentemente, la gente se va a esas cosas más modernas y a priori mejores, la empresa que ha hecho esa primera consola, vamos a hablar de Nintendo con la Game Boy, por ejemplo, tiene que ponerse las pilas y decir, ostras, tío, tenemos que hacer algo nuevo. Pues sacas otra consola
Y esa consola tendrá su vida útil. Y cuando se acabe esa vida útil, porque o la gente pierde el interés o las otras empresas te comen la tostada, sacas otra. Desarrollo de tecnología, en fin, se ha visto perfectamente progresiones como la GameCube, la Wii, la Wii U, la Switch. Son evoluciones de una misma cosa. Bueno, meter la Switch ahí es un poco generoso. Y la Wii U incluso también. Meter la Wii U en cualquier ranking es muy generoso. Son evoluciones lógicas de las empresas de videojuegos. Sin ir más lejos. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5. Han tenido que ir sacando consolas nuevas. Vale. Ahora estamos en PlayStation 5, estamos en la Xbox Series S y Series X, estamos en la Switch. ¿Qué ha pasado con las consolas viejas? ¿Qué va a pasar con las consolas viejas? Ya no se fabrican Nintendo 3DS, por decir algo. Wii U ya hace muchísimo que no se fabrican. Nintendo ahora la única consola que fabrica es la Switch. La Switch Lite y la Switch OLED también, evidentemente. Pero eso entra dentro de Switch. ¿Cómo conservamos todo eso de consolas? Pues como he dicho antes, salvando los juegos. Pero ¿cómo jugamos a todo eso que hemos salvado? Porque claro, yo si quiero jugar hoy al Mario Odyssey, puedo irme a una tienda, puedo comprarme la Switch, puedo comprarme el Mario Odyssey y me puedo ir muy contento a mi casa porque puedo jugar a la Switch y al Mario Odyssey y es un juegazo y pasármelo genial durante los próximos meses. Pero claro, si yo quiero jugar al Pokémon Rojo, pues el Pokémon Rojo ya ni se vende el juego, ni se vende la consola donde se ejecuta. O por lo menos no se vende a nivel comercial genérico, se vende como antigüedad. Eso no lo incluyo yo dentro de venta, porque evidentemente la especulación es otro factor que entra dentro de las consolas que se van haciendo más viejas. Entonces no me quiero meter ahí, porque eso no es una venta, digamos, por el querer disfrutar de los juegos, sino por pura especulación. Sin ir más lejos, un ejemplo súper claro. Los Layton de la Nintendo DS y de la Nintendo 3DS. Tú hoy puedes comprarte en internet un juego del profesor Layton sin desprecintar. No es ni siquiera de segunda mano. Un Layton nuevo. ¿Qué pasa? Que es muy exclusivo, es algo que mucha gente busca y es algo que la gente, coleccionistas, pagan mucho dinero por ello. Entonces estaríamos hablando de más de 100 euros por un juego que originalmente no sé cuánto costaría, pero pongo la mano en el fuego en el que no costaría más de 50 euros. Ha duplicado su precio, y esto es un caso concreto. Estamos hablando de juegos que se van a más de 200 euros, que multiplican por 4, por 5, por 6 su valor, y eso sí que me parece algo muy criminal. Que tú quieres disfrutar de un juego y no puedes porque es 1000 veces más caro. Entonces, ¿a qué nos arrastra esto? Pues que si el juego está carísimo, y las consolas están carísimas, y encima las consolas se van rompiendo y no hay servicio técnico oficial que te las pueda arreglar, que siempre son apaños hechos en casa, hechos por gente, tutoriales, en fin, lo de siempre. Esto nos lleva a que yo si quiero jugar al Pokémon Rojo, ya ni me voy a plantear jugarlo en una Game Boy. Juraría que el Pokémon Rojo es de Game Boy. Si no es de Game Boy, 99% de que es Game Boy. Si no es de Game Boy, decídmelo, por favor. No podría vivir con este fallo a mis espaldas. Esto nos arrastra a tener que ejecutar ese juego en otro lugar. Y esto nos arrastra a tener que buscar este juego por unas vías que no son oficiales. Al ser la única vía oficial, a priori, después hablaremos de otras cosas, al ser la única vía oficial, comprar el juego original. Ni lo puedes comprar, ni puedes comprar la máquina. Con lo cual, ¿qué nos queda? Bajárnoslo pirata de internet para jugarlo en el ordenador. Eso es piratería. Sí, es piratería. Pero claro, ¿qué alternativa me ofreces tú, Nintendo, como empresa, para jugar al Pokémon Rojo? Ahí vamos a abrir otro tema. Las empresas de videojuegos no son tontas y saben cuándo un juego es bueno. Y sabe cuándo un juego lo peta. Y sabe que si un juego lo petó hace 20 años, podemos arreglarlo y hacer que lo pete hoy. Y esos son los refritos, los ports y los remakes. Para diferenciarlos, los refritos es una manera de llamar a todo este conjunto de juegos antiguos que sacan para consolas modernas, pero que no había mucha necesidad de sacar porque la consola no era tan antigua y el juego tampoco era tan antiguo. Entonces esto es a lo que llaman refrito. Es una manera un poco despectiva, pero es la que se suele usar. Después tenemos los ports. Ports viene de port, en inglés
portar, trasladar, llevar, que es básicamente coger el juego original y llevarlo a la consola nueva. Ni un cambio, ni uno. Bueno, igual cambias la manera de usar los mandos, porque han cambiado los mandos en todo este tiempo, vale. Pero se tiene que ver exactamente igual, se tiene que oír exactamente igual, simplemente vas a hacer que puedas ejecutarlo en la consola nueva. Y después también tenemos los remakes y los remasters. No confundirlos, porque un remaster es coger un juego viejo y hacer que se vea exactamente igual, pero mejor, pero en HD. Coges las texturas y la original, te fijas en ella y sacas una que es prácticamente la misma, pero en HD, y todo así. Entonces vas a conseguir más calidad de imagen, a pesar de que el juego en realidad es el mismo. Y las texturas son igual de cutres, y los modelados son igual de sencillos, o lo que fuera, en el juego original. La cuestión es que vas a verlo en HD. Y finalmente tenemos los remakes, que a mí me parece una de las alternativas mejores, porque es coger un juego antiguo, pillar su historia, pillar su jugabilidad, pillar su sistema, y volver a hacerlo. Volver a hacerlo con los métodos y técnicas de hoy. Entonces, Nintendo esto lo ha hecho muchísimo, y últimamente lo está haciendo bastante. Sin ir más lejos, el último ejemplo puede que sea el Mario RPG. Mario RPG es un juego que salió para, no recuerdo qué consola, diría que Super NES, y ha cogido y lo ha vuelto a hacer. Entonces, el de la Super NES se veía cutre, hoy podemos decir que se veía cutre, porque viendo las cosas que podemos hacer hoy en día, eso efectivamente, si se hiciera hoy, sería un poco triste para la tecnología que tenemos. Entonces lo han vuelto a hacer con modelados en 3D, con texturas mejores, con efectos de sonido mejores, con efectos de imagen mejores, pero claro, siguiendo la misma filosofía que seguía el primer juego, con la misma historia que el primer juego, y básicamente hacer una copia moderna del juego antiguo. Evidentemente en estos remakes te puedes permitir licencias y puedes meter alguna cosilla, puedes cambiar alguna cosilla, puedes hacer referencias a cosas, pero básicamente que el grueso sea el juego viejo y que tú solo te hayas encargado de volver a hacerlo, que la historia ya esté escrita y tú vuelvas a hacer el juego. Esto Nintendo es especial fan. Sin ir más lejos, 2017 nace la Switch, sacan la Switch, sale con el Zelda Breath of the Wild. Buah, Zelda Breath of the Wild, juegazo, no sé qué, y ahora todos asociamos que el Zelda Breath of the Wild es un juego de Nintendo Switch. Pues no, el Zelda Breath of the Wild es un juego de Wii U, y en Wii U fue bien, pero lo que pasa es que la Wii U no fue tan bien, con lo cual el juego, por muy bien que fuera dentro del nicho de mercado de la gente que tuviera Wii U, ese nicho era bastante pequeño y no repercutió tanto en la sociedad como ha podido repercutir en la Switch, el Zelda. Entonces dijeron, oye, cogemos este juego y lo pasamos a la Switch. Esto no queda muy claro si es un remake o un port o lo que sea, porque realmente no pasaron tantos años entre la salida del Zelda original de Wii U con el de Switch, con lo cual en realidad la adaptación no es tan acusada como podemos pasar del Link que sacaron, del Zelda que sacaron para la Game Boy, el de Link's Awakening, como el que sacaron a la Switch. El de la Game Boy se veía en blanco y negro, y el de la Switch se ve en color. Juraría otra vez que el de la Game Boy se veía en blanco y negro, pero no sé si era para Game Boy Color. Creo que era para Game Boy original, y la Game Boy original se veía en blanco y negro. O mejor dicho, en verde y negro, porque el fondo es como verde. Entonces, a partir de aquí, Nintendo tiene, últimamente con la Switch, muchas de estas. Splatoon, Zelda, Mario Kart. Bueno, la de Mario Kart me encanta, porque dices, Mario Kart 8 Deluxe. Juegazo para la Nintendo Switch, han sacado pistas nuevas. Por esa parte estoy medio contento, eso me gusta un poco. Pero dices, ostras, ¿en qué año salió este juego? En 2014. En 2014. De hecho, voy a mirarlo, porque no sé si es 2013 o 2014. Fecha. Esto va a ser criminal para el micro. Fecha de salida, Mario Kart 8. 2014, 29 de mayo de 2014. Este año cumple 10 años este juego. Es una barbaridad que no haya salido un Mario Kart en 10 años. Pero claro, ha ido pasando de manos en manos. Ha pasado de la Wii U a la Switch, y después en la Switch triunfó, evidentemente, porque es un Mario Kart buenísimo. Y dijeron, oye, pues en vez de sacar un Mario Kart nuevo, vamos a sacar pistas nuevas para este Mario Kart viejo. La verdad es que estoy de acuerdo. Si tienes algo bien y quieres ampliarlo, amplíalo y ya está. No hace falta hacer un juego nuevo cuando la base del Mario Kart funcionaba bien. Pero vaya, esta es una contada excepción de un port o un remake o lo que sea
llevado a la Switch, esto sí que puede ser un refrito, llevado a la Switch que a mí me parezca bien. Porque lo dicho, las opciones son... Las opciones de jugar a juegos antiguos en la Switch son inimaginables de manera oficial. Podemos hablar últimamente de Pikmin 1, Pikmin 2, el Super Mario 3D All Stars, en fin, miles de cosas. ¿Qué pasa con esto? Estamos hablando de que estamos volviendo a sacar un juego que ya existía. El trabajo de nacimiento de este juego, de la idea, del desarrollo artístico, de escribir una historia, de crear un sistema mecánico que sea atractivo, eso ya está hecho. Porque eso se copia en los remakes, en los ports y en todos estos refritos. ¿Por qué me estás cobrando como un juego original de hoy en día? ¿Por qué me costó lo mismo? ¿Por qué el Mario 3D All Stars era tan caro? O por lo menos no era mucho más barato que el Mario Odyssey, por decir algo. Mario 3D All Stars, para el que no lo sepa, es una compilación, es un port, o de hecho creo que es un remaster de 3 juegos, del Super Mario 64, del Super Mario Sunshine y del Super Mario Galaxy. Los 3 mejores juegos en 3D de Super Mario, o por lo menos de los mejores juegos en 3D de Super Mario. Que en todo top 3 de cualquier persona de juegos 3D va a haber alguno de esos 100%. Por lo menos dándole permiso al Mario Odyssey, porque evidentemente no lo vas a volver a sacar en la Switch. Quitando ese, era una elección muy buena de 3 juegos que volver a traer a la Switch de manera oficial, porque esto lo saca Nintendo, evidentemente. Claro, es muy caro este juego. Encima, esto estoy hablando de memoria, creo que me equivoco. Sacaron como pocas copias del Mario 3D All Stars, entonces empezó a especular muy fuerte. La gente en cuanto salió ya lo revendía por más precio y se les fue mucho la olla con el tema de dinero. Con lo cual, por esa parte, mal la comunidad, mal Nintendo, mal todos, cómo se gestionó eso. Porque no puedes pretender que un juego que tú sabes que va a vender, porque eso va a vender, esa compilación de esos 3 juegazos va a vender, no te puedes poner a hacer copias limitadas para hacerlo aún más exclusivo. No tiene mucho sentido de cara a una comunidad sana. ¿De cara a ganar dinero? Tampoco, porque si tú imprimes 10.000, vas a vender 10.000, y si imprimes 100.000, vas a vender 100.000, y vas a ganar 90.000 más. Con lo cual tampoco le veo mucho sentido. Pero insisto en que estoy hablando de memoria y no recuerdo si fue una idea de Nintendo o por lo menos que la especulación fue atroz desde el primer día. Simplemente, sin haber una limitación de copias del juego. A partir de aquí, el tema precio es algo que influye mucho. Sobre todo, lo que he dicho, que te cobren tanto por un juego que ya existe. Entonces, se nos plantea otro dilema. Vale. Yo puedo permitirme, o me parece correcto, que me saques unos juegos adaptados a consolas de hoy en día, remasterizados, porteos, lo que sea. Cóbrame menos de lo original, o por qué no, me das un emulador y me ofreces una serie de juegos que yo pueda jugar en ese emulador. Esto es algo que se hace relativamente con Nintendo Switch Online. La gente que paga Nintendo Switch Online tiene acceso a una serie de juegos de consolas antiguas como Game Boy, Nintendo 64, juraría, GameCube, si no recuerdo mal, la Sega Mega Drive, creo que también está en esos emuladores, y puedes jugar a un catálogo de juegos que te ofrecen para, pues, valga la redundancia, para jugar. A partir de aquí, la gestión de Nintendo de estos emuladores en Nintendo Switch Online no ha estado mal. He de reconocer que es una idea buena, pero es una idea que llegó muy tarde y que llegó muy lento. Porque los primeros juegos que iban saliendo salían con cuentagotas. Cuando salió el primer emulador salió hace muchísimo tiempo. Encima me estás demostrando que la consola puede ejecutar juegos como el Super Mario Galaxy y no lo estás aprovechando. Entonces ahí se plantean ciertas dudas. La parte buena, pues que se está progresando hacia que Nintendo te ofrezca una manera legal de jugar a juegos viejos. Porque si no, recuerdo, la única manera de poder jugar a un juego antiguo es piratearlo. Y aún sigue siendo esa manera la única manera buena, la única manera posible, por ejemplo, en casos como la Wii, o la Nintendo DS, o la Nintendo 3DS. Bueno, la Nintendo 3DS aún se va sacando algún juego, cada año siempre hay una noticia de sacan un juego para Nintendo 3DS. Y entonces ahí, locura máxima. ¿Qué pasa con estas consolas? Yo no puedo ir a una tienda a comprarme un juego de Wii original, porque evidentemente ya no los venden, y es lógico que no los vendan.
Nintendo no me ofrece una manera de comprarlos virtualmente, aunque sea de manera digital. Tampoco, mi única manera es descargármelo pirata y emularlo, o ejecutarlo en una Wii hackeada. Pero mi única manera es emularlo, y mediante la piratería, lo cual es un poco triste. Aquí entra otro debate. De hecho, tengo dos debates que fueron muy sonados. Dos cosas que ocurrieron hace un tiempo acerca de la emulación y la piratería. Sobre todo la primera acerca de la emulación y el segundo ya se mete más en piratería. Y empezaré por el primero, porque no voy a empezar por el segundo, si no me dejaría el primero sin hablar. El primero fue cuando sacaron el remake o remaster, no recuerdo bien, creo que era simplemente un port, de varios GTA. Sacaron varios GTA para consolas más modernas. Y hubo bastante polémica, la primera. Porque tenía unos fallos, ese puto juego. Tenía unos fallos del copón. Tenía más bugs que bueno. Dijeron que los habían arreglado y no arreglaron nada. De hecho, había más que en el original. Era durante los primeros días, hasta que sacaron un parche así de estos que sacan en caliente porque la gente se queja muchísimo. Durante los primeros días fue algo criminal. No es como, por ejemplo, si hicieras un port del Mario 64. En el Mario 64 hay muchísimos glitches, hay muchísimos fallos de programación por limitaciones de la época y porque evidentemente hay cosas que dices, ostras, tío, pero esto cómo la gente se ha dado cuenta de que este fallo existe y puede reproducirlo. Y esto se usa muchísimo para speedrun, para pasarse el juego muy rápido. Atravesar puertas, atravesar paredes, romper el juego de X manera para saltarte partes. Esto se hace muy frecuentemente en el Mario 64, por no decir casi siempre, en el mundo del speedrun. Es muy curioso el mundo del speedrun del Mario 64, os lo recomiendo, es muy bonito de ver. Estos fallos se aceptan. Que si lo pasas a una consola superior o más moderna y haces un port, se acepta que este fallo siga presente. Me parece bien. Es un fallo, ya podríamos catalogar como histórico. Todo el mundo lo conoce. Pero, macho, que me saques un juego readaptado, vale, pero que tenga más fallos de los que ya había, eso no está bien. Eso no está bien. Y lo que está aún peor es que dentro del código de estos juegos que sacaron Rockstar, había código de emuladores públicos, de código abierto, que son aptos para todos, que cualquiera puede llegar por internet y descargárselo. Y hubo una serie de acusaciones bastante graves de los creadores de estos emuladores y de usuarios de estos emuladores de cara a Rockstar, diciendo, ostras, me estáis diciendo que Rockstar, que sois propietarios del GTA, que sois propietarios de tantas franquicias que han triunfado, como la de los vaqueros. Estoy haciendo tiempo porque no... Red Dead... La de los vaqueros. Otra franquicia que ha triunfado. Todo lo que tocáis lo convertís en oro, prácticamente. ¿Me estás diciendo que no tenéis recursos para crear un port original vuestro, que no use emuladores de terceros? Pues parece que no. Y pues eso hubo muchas quejas, porque evidentemente, si tú sacas un emulador código abierto, la licencia es abierta. Entonces, permitidme un poco la gambada que voy a meter con todo este tema de licencias. Hay una serie de licencias abiertas que permiten hacer dinero con ese producto, pero hay otras, que es lo habitual usarlas, que básicamente te hacen como una especie de dominio público. Yo te lo ofrezco, tú lo puedes usar, tú lo puedes modificar, puedes hacer lo que te dé la absoluta gana, menos ganar dinero. Por lo menos de una manera directa, que es básicamente como vender esto como tuyo. Entonces eso no está bien, no tanto moralmente evidentemente no está bien, sino que no está bien legalmente. No sé cómo acabó la cosa, la verdad. En esos días fue muy sonado. Y después hubo otra gran polémica cuando salió el Zelda Tears of the Kingdom. Juraría, no recuerdo si era el Tears of the Kingdom o el Breath of the Wild, pero fue un Zelda. Y yo Juan, el famoso streamer español y yo Juan, quería jugarlo en streaming. ¿Qué opciones tienes tú hoy en día para jugar en streaming un juego de Nintendo Switch? Pues comprarte una Switch, comprarte el juego, comprarte una capturadora, enchufarla al ordenador y capturar la imagen que sale por el dock de la Switch, la imagen HDMI, para poder emitirla o grabarla o lo que sea. ¿Qué pasa con esto? El Zelda Tears of the Kingdom, por ejemplo, está limitado a 30 fotogramas por segundo y está limitado por construcción de la consola a 1080p, a Full HD. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo yo, sin ir más lejos, que tengo un monitor que es 2K
Y yo lo que puedo jugar en 2K, lo juego en 2K porque se ve mejor que en Full HD. Ya no tanto por la calidad de imagen, soy miope y llevo las gafas sucias casi siempre, no me preocupa mucho, sino por el tamaño de pantalla. Es una pantalla de 27 pulgadas, está relativamente cerca y casi ves los puntarracos si lo pones en Full HD. Si lo pones en 2K, no, lo ves como una... al fin y al cabo sigue siendo la misma densidad de píxeles que una pantalla normal, solo que al ser más grande tienes más píxeles y te puedes permitir una resolución mayor. No tiene mucho más. ¿Qué hizo Illo Juan en este caso? Se compró el juego, él tiene una Switch y lo emuló. Se lo bajó pirata seguramente y lo emuló. ¿Es esto legítimo? ¿Es esto legal? ¿Es esto moralmente correcto? A mí me parece que moralmente correcto sí, porque ahí no pierde nadie nada. Ese hombre tenía una Nintendo y ese hombre había comprado el juego. Ya había hecho ese gasto y la empresa que es Nintendo ya había hecho ese beneficio. Con lo cual, a partir de ahí, emula lo que te dé la absoluta gana de ese juego en concreto, porque ya lo tienes tú en tu casa. Es tuyo. Aunque el que estés ejecutando realmente no sea el tuyo, que sea uno que te hayas bajado de internet. Pero moralmente a mí me parece correcto. ¿Qué opina muchísima gente? Que esto no puede estar permitido de ninguna manera. Emular está mal, no sé qué. A este hombre le interesaba emular. ¿Por qué? Porque podía emular a 2K, podía emular a 60 fotogramas por segundo. Tenía un ordenador que era mucho más potente que una Switch, con un emulador que afortunadamente hoy son más potentes que una Switch en la mayoría de PCs decentes. No olvidemos que la Nintendo Switch es una consola de características internas del procesador modestas. Modestas, pero no por falta de recursos de Nintendo, ni por vieja, ni por nada. Modestas porque es una consola portátil. Y lo malo que tiene una consola portátil, primero que es portátil, el espacio es limitado, y la segunda cosa mala, que es portátil y que la batería también es limitada. Puedes poner un procesador súper potente, pero si se te fuma la batería en 1 hora, no tiene sentido. Con lo cual, ahí había un reto en la Nintendo Switch, a tope con ellos, a tope con la portabilidad. ¿Pierdes en prestaciones? Sí, pero no pasa nada, yo qué sé, somos Nintendo, nunca hemos tenido los mejores gráficos. Fin del problema. Pues en este caso lo que hizo Illo Juan fue emularlo en su ordenador perfectamente y lo streameó como un campeón. Y ahí hubo muchísima polémica. La polémica no sé si se cerró, se quedó abierta, se enfrió. La verdad es que no importa, porque la cuestión es que el tema de emulación y de Nintendo estuvo en el aire. Estuvo en las conversaciones de Twitter y todo el mundo sabe que lo que pasa en Twitter es lo que pasa en el mundo real, vamos. Sales a la calle, ves pajaritos azules. ¿Quién los pudiera ver en la pantalla del móvil, no? Y en vez de esa dichosa X. Dicho esto, vamos a hacer un resumen. Resumamos de lo que hemos hablado hoy. Hemos hablado de la emulación. De la emulación en general. Me he dejado algo de decir, madre de Dios. La emulación, he insistido varias veces en que la emulación no está mal. No está mal. Bajo mi criterio, evidentemente, y bajo el de muchísima gente. Hay gente que opina que sí que está mal, y bueno, muy bien por ellos, pero yo creo que la emulación está bien. Y me resultó, esto como anécdota para terminar, mira, me viene genial. Me gusta mucho el cine. No soy gran consumidor de cine, porque me puede resultar un poco agobiante saber que voy a estar las próximas 2 horas sin hacer nada, pero después me lo paso bien. Me cuesta ponerme, pero después me lo paso bien. Y me gusta más el cine al nivel técnico, a nivel máquinas, a nivel cámaras, a nivel producción, a nivel edición. Cuando sacaron Oppenheimer, Oppenheimer es una película grabada en IMAX. Las películas en IMAX son cinta física. Sí, se sigue usando la cinta física, que nadie se preocupe. El cine IMAX, que es el que mejor se ve actualmente, es una cinta física, porque al fin y al cabo es lo que mejor se va a ver. No hay una limitación de píxeles. Bueno, y después que lo tienen súper refinado, no es el tema del que estamos hablando. Era la película más larga que se había hecho nunca en IMAX. Entonces, desde IMAX, la empresa que se dedica a fabricar esta tecnología y estas cintas y estas cámaras, o por lo menos los estándares de las cámaras que usan IMAX, hablaron del reto que esto suponía. Suponía ampliar máquinas, extender piezas, porque era una bobina de película tan grande que no cabía en los tornos donde se solían poner. Y aquí me resultó muy curiosa una cosa. Vi que, esto lo vi en un hilo de Twitter, que en un TikTok que subió IMAX salía una máquina, no recuerdo si para grabar
para grabar película, para repasar que esté bien hecha. La cuestión es que era una máquina muy grande, casi a nivel industrial, en el que pasaba la bobina de vídeo y iba haciendo algún proceso. Había una pantalla de control en esa máquina, y en la pantalla de control había como una especie de dibujo de una otra máquina, como una especie de PDA, en la que dentro de esa PDA había una pantalla y ya ahí se podían seleccionar cosas. Y leí en Twitter que esa máquina es un emulador. Esa pantalla en concreto, ese sistema, es un emulador de la que aparece en pantalla, de esa representación virtual de la máquina. ¿Por qué es una emulación? Pues porque la máquina originalmente usaba esa máquina antigua. Se dejó de producir, se dejó de mantener, se dejó de dar soporte. Y lo que hizo IMAX dijo, oye, ¿qué hacemos? ¿Adaptamos las máquinas a un sistema nuevo con otro controlador? ¿O cogemos y hacemos un emulador de esta máquina y lo seguimos usando sin cambiar ni una línea de código del programa original de la máquina grande? Y dijeron, oye, vamos a hacer un emulador. Y usan un emulador. Y eso es un emulador. Y mola muchísimo. Y hay muchísimas circunstancias, ya más lejos del cine, en las que los emuladores se usan. Y la verdad es que están muy escondidas. Tú como empresa no quieres enseñarle a tu consumidor que lo que está usando en realidad es reciclar algo. Pero el reciclaje mediante la emulación es algo que se usa bastante y que se hace bastante. Evidentemente, no es lo más hecho, porque pierdes mucha velocidad y pierdes muchas prestaciones, pero es algo que se usa y que se hace. Y que sin ir más lejos, nos podemos meter dentro de juegos, estamos hablando de juegos enteros, que están hechos para plataformas más modernas, que integran un emulador y el juego original. Entonces tú lo que estás ejecutando ahí es un emulador. Tú crees que estás ejecutando el juego realmente, pero ahí se está ejecutando un emulador. Y con esto yo creo que ya he acabado. Voy a mirar que ya haya dicho todo lo que tenía que decir. Pues sí, resumen. La emulación, a tope con ella, a tope con salvar la historia, a tope con preservar juegos, a tope con poder jugar a lo que nos dé la gana, sea de la época que sea. Hay mucho amante del juego retro. Yo la verdad no soy un gran consumidor de juegos antiguos, pero he de reconocer que cuando lo he hecho me lo paso muy bien. Y también he de reconocer que igual va siendo hora de llamar a la Nintendo DS juegos antiguos. Porque claro, yo me pongo a mirar a Nintendo DS y digo, nah, esto no es antiguo. Esto no es un juego antiguo. No. El Profesor Layton para nada salió en 2008. Para nada. Este juego que estoy jugando es de 2008. Y tiene 15 añazos. Evidentemente es más antiguo uno de la NES. Pero en fin. A tope con la emulación. A la gente que dice que no, pues tendrá sus motivos. Mayoritariamente es porque es gente que está en contra de la piratería. Y se puede entender perfectamente. Pero aquí sí que me posiciono más de cara hacia la piratería. Porque digo, vale, no quiero piratearte, Nintendo. Siempre hablo de Nintendo porque es lo que es esto. Pero pongamos cualquier otra empresa. Yo no quiero piratearte. Yo no quiero conseguir tu juego de manera ilegal. Yo quiero pagar por este juego. Quiero pagar un precio razonable. Quiero pagar por un juego. Quiero pagar por un juego y quiero jugarlo. Y la empresa esa te dice, pues mira, ni vendo la consola, ni vendo el juego, ni vendo un sistema en el que tú puedas jugarlo. Pues no nos queda otra. Así que con esto y un bizcocho, espero que os haya gustado este episodio. Dejadme en los comentarios recomendaciones de futuros episodios. Os lo agradecería bastante, porque si no tendré que buscar ideas durante estos días. Y espero volver pronto con otra nueva entrega de Nincast. Iba a decir de Nintrix. Nintrix soy yo, tío. Bueno, con otra nueva entrega de Nintrix, porque llegará otro Nintrix distinto. Y como siempre, gracias por escucharme.